hermanos, amigo que nos acompaña hoy. Es un día muy especial para nosotros. Una vez más tenemos la oportunidad de alabar el nombre del Señor Jesús, de poder recibir su palabra. Yo quiero invitarte a que puedas acompañarme a leer unos versículos del Salmo número 95. Salmo número 95, y vamos a leer el versículo número 6, 7 y una parte del 8. La palabra del Señor dice así: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén. Yo quiero esta mañana dejarte esa palabra. Si hoy tú, hermano, amigo que nos ves, el Señor toca tu corazón, no lo endurezcas. Deja que su palabra pueda traer esa agua que refrescará tu vida y que la cambiará por completo. Te invito a que cerremos nuestros ojos esta mañana y oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estar presentes hoy, Señor. De poder, Dios mío, estar en este culto virtual para adorarte y exaltarte. Señor, sabemos que las dificultades de este mundo, Señor, están a todos lados, oh Padre Santo, y en todo momento. Pero también sabemos que somos pueblo tuyo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro Padre, Padre Santo. Y ahora pedimos que tu presencia se derrame en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones y que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de nuestras vidas este día y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Hermano, amigo, ahí donde tú te encuentras, toma un tiempo, adora al Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos y recibe lo que el Señor ha traído para tu vida esta mañana. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante ti. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor.
Señor, por la oportunidad que tú nos das de alabarte y de adorarte hoy. Pensando en ti, me encuentro hoy al recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz tú entregaste todo? Sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz tú entregaste todo?
todo por mí. Tu inmenso amor, Jesús, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor. Tu inmenso amor, Señor. Fue por amor. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Todo por mí. Todo por mí. Aleluya. Muy buenos días a todos aquellos que en este momento nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales y que están participando de este culto virtual de Misión Cristiana en Bruselas, Bélgica. No queremos comenzar la meditación de la Palabra de Dios sin primeramente enviarles muchos saludos desde este lugar, sabiendo que hay muchas personas que nos observan y siguen nuestros servicios en algunos otros lugares del mundo. No los conocemos, pero nuestra oración y nuestro deseo es de que sean bendecidos por estos tiempos de meditación de la palabra del Señor, también de alabanza y adoración. Así que un saludo muy cordial para cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a seguir considerando el Evangelio de Marcos y vamos a meditar en los versículos 35 al 45 del capítulo 10. Y vamos a hacer la lectura en esta mañana y que Dios abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y que podamos no solamente escucharla, sino también aplicarla en nuestras vidas. Leemos entonces el pasaje que dice de la siguiente manera. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedan lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Esto ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús les llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El pasaje de hoy revela una verdad muy importante que el Señor Jesús ha venido tratando de inculcar o enseñarle a sus discípulos durante esta última parte de su ministerio. Nosotros vemos cómo el tema que el Señor ha mencionado de manera constante y repetida es cómo poder llegar a ser grande en el reino de los cielos. Nosotros sabemos de que ya en este momento del ministerio de Jesús, los discípulos han participado con Él o han compartido con Él casi 3 años y medio. Y nos encontramos, como dijimos la última vez, en la última semana del ministerio de Jesús. Y durante este tiempo Él había dado un ejemplo continuo de lo que era la humildad y el servicio a los demás. Pero a pesar de eso, los discípulos no entendían y lo único que deseaban es poder tener un lugar de prominencia dentro de los demás.
Hubieron discusiones entre ellos, como lo vamos a ver dentro de un momento, en el cual ellos querían ser o se disputaban y discutían acerca de quién iba a ser el líder dentro de ellos, quién era el discípulo más importante. Pero lo que nosotros vemos en realidad es que al leer los evangelios, los discípulos del Señor eran todo menos humildes. Eran todo menos humildes. Siempre estaban tratando de promoverse a sí mismos. Como lo he mencionado, discutían entre ellos. En ocasiones Jesús trató de combatir esa mentalidad, pero ellos nunca parecieron entender el mensaje que Jesús les quería transmitir. Así que en ese pasaje nosotros vemos la ambición egoísta, en toda su fealdad, en toda su deformidad, en el momento que Juan y Jacobo le piden al Señor Jesús que les conceda los puestos más importantes que se iban a otorgar en el momento que Él estableciera su reino. Entonces, vamos a leer lo que dicen esos pasajes, vamos a tratar de poder analizarlos y poder sacar algunas verdades para nuestras vidas. En el versículo 35 y el versículo 37 vemos la petición que ellos hacen y nuevamente leemos el pasaje. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedan lo que te vamos a pedir. Y Jesús le dice: ¿qué quiere que haga por ustedes? Y ellos dicen: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, lo que nosotros vemos es como Santiago, o Jacobo, también como es llamado, y Juan, que eran hermanos, se le acercan a Jesús para que Él les permita sentarse en los puestos más importantes en el momento que Jesús se siente sobre su trono, o lo que es conocido como el reino venidero, ¿cierto? Ahora, de acuerdo a las costumbres de ese tiempo, de los reyes, ¿cierto? Los usos y costumbres de los reyes, en los momentos que habían cenas de gala o cenas importantes, las personas que se sentaban al lado del rey eran las personas que eran más importantes, o personas que los reyes querían dignificar. Entonces, a la derecha siempre se sentaba la segunda persona más importante después del rey en la mesa, y a la izquierda se sentaba siempre la tercera persona más importante o de mayor rango dentro de esa cena o dentro de esa reunión. Entonces, lo primero que nosotros podemos resaltar en esta petición es que tanto Juan como su hermano Jacobo, ellos se veían a ellos mismos como personas mucho más importantes que los demás discípulos. Ellos se veían como los líderes dentro de los discípulos y no solamente eso, sino que haciéndole referencia o pidiéndole al Señor que en el momento que Él venga y establece su reino, ellos querían ocupar esas posiciones. Lo que básicamente le estaban diciendo a Jesús es: queremos nosotros tener una posición, un reconocimiento, una autoridad, un poder, una gloria que sea permanente. Habían entendido que el reino del Señor iba a ser eterno y es por eso de que ellos querían que sus posiciones fueran permanentes, ¿cierto? Entonces ellos querían estar cerca de Jesús en el reino. Y es evidente que querían tener posiciones de gran autoridad. Ahora, Mateo revela un acontecimiento que también es muy interesante, y es el momento cuando la madre de Jacobo y de Juan se acerca a Jesús para pedirle lo mismo que ellos están pidiendo en este momento. En el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, el versículo 20 al 21, leemos lo siguiente. Dice: entonces la madre de Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, lo que nosotros vemos en ese acontecimiento es de que es la madre la que le pide le pide que esas posiciones puedan ser ocupadas por sus hijos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué les hizo pensar a Jacobo, a Juan y aún a su madre que podían pedirle tales cosas a Jesús? ¿Cierto? Hay varias razones por las cuales ellos hicieron esta petición. La primera de ellas es muy interesante, y es de que ellos hicieron la petición basándose en el tipo de relación que tenían con Jesús.
Nosotros sabemos por los relatos de los evangelios, relatos que ya hemos visto, que habían 3 discípulos que eran muy cercanos a Jesús. Y 2 de ellos eran estos 2 hermanos, Juan y Jacobo, y el tercero era Pedro. Pero lo que nosotros vemos es de que había un tipo de relación mucho más estrecha que había entre ellos. Cuando nosotros leemos los relatos de la crucifixión en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, nosotros encontramos a 3 mujeres cerca de Jesús cuando Él se encuentra en la cruz. Una de ellas era María, la madre de nuestro Señor. La segunda era María Magdalena y se nombra una tercera mujer. Y la tercera mujer que es identificada en los 3 relatos de estos evangelios, estoy diciendo de Mateo, Marcos y Juan, es llamada de diferentes maneras. Por ejemplo, Mateo la llama la madre de los hijos de Zebedeo. En el capítulo 27 de su evangelio, Mateo dice eso en el versículo 56. Ahora, Marcos, en el capítulo 15, versículo 40, llama a esta tercera mujer como Salomé. O sea que el nombre de esta mujer era Salomé. Ahora, Juan, que era uno de estos discípulos que viene con esta petición y que escribe un evangelio, él hace referencia a esta tercera mujer diciendo de que esa mujer era la hermana de la madre de Jesús. Y eso lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 25. Entonces, uniendo los 3 relatos de la crucifixión de Jesús y considerando las 3 mujeres que estaban acompañando a Jesús o que estaban cerca de la cruz, nosotros encontramos a María, la madre del Señor, a María Magdalena, una de las discípulas del Señor, y encontramos a esta mujer, tercera mujer, que se llama Salomé, que es la madre de los hijos de Zebedeo, y que Juan dice de que era la hermana de la madre de Jesús. O sea que lo que nosotros vemos es de que Salomé era hermana de María, y Juan y Jacobo eran primos de Jesús, eran primos hermanos. Así que muy probablemente ellos pensaron que por no solamente ser muy cercanos dentro del grupo de discípulos, sino también porque eran familia de Jesús, entonces ellos podían obtener las mejores posiciones del reino. Cosa que era un completo error, como nosotros lo vamos a ver. La segunda razón es por la cual ellos hacen esta petición, es porque están reclamando una promesa que Jesús les había hecho. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 28, nosotros leemos lo siguiente. Dice Jesús: les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Entonces, a sus 12 discípulos, Jesús les había prometido tronos, poder, posición en el reino que venía, el reino venidero. Y Juan y Jacobo, lo único que estaban haciendo era reclamar esa promesa. Es muy probable que por esta razón Jesús no los reprendió por ese tipo de petición, porque, una vez más lo digo, ellos estaban pidiendo algo que Jesús les había prometido. Pero el problema es que ellos no entendían ni el tiempo ni la manera como se llevaría a cabo esa promesa. Ahora, sea como sea, lo que llama más la atención de esta petición que Juan y Jacobo hacen es el momento en el cual ellos se la hacen a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto cómo en la reflexión del domingo pasado, Jesús se adelantó para poder ir a Jerusalén. Ellos, los discípulos, los 12 discípulos se asombraron, los discípulos que venían atrás, que probablemente eran muchos más, tenían miedo por lo que les podía pasar. Jesús llamó a los 12 y en ese momento les dice lo que les iba a suceder, o lo que le iba a suceder. Y que iba a ser, que iba a llegar a Jerusalén y que iba a ser entregado por parte de las autoridades religiosas para que los gentiles lo mataran y que lo iban a ridiculizar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Estoy hablando así a grosso modo de lo que iba a ocurrir. Pero nosotros vemos cómo los discípulos de ellos saben. Y mencionamos que en el capítulo 8, versículo 31, Jesús comienza a decirles lo que le iba a suceder. En el capítulo 9, versículo 31, nuevamente Jesús le ratifica lo que le iba a suceder. Jesús quería que sus discípulos supieran lo que le iba a pasar.
Y en este capítulo 10, nuevamente Jesús les dice lo que le va a pasar y lo hace de una manera muy amplia y da muchos más detalles acerca de la horrible situación en la cual él se iba a encontrar y la muerte tan degradante que le iban a dar. Pero a pesar de ello, Juan y Jacobo, en vez de pensar en el Maestro, en vez de pensar en Jesús, ellos comienzan a pensar, o lo que tenían en la mente era cuál era la posición que iban a tener en el reino venidero. O sea, Jesús les está diciendo, yo estoy a punto de morirme, pronto voy a morir, y ellos estaban pensando quién va a ser el primero, ¿cierto? Es por eso que al principio nosotros, o yo mencioné que este relato muestra el egoísmo en toda su fealdad, en toda su pecaminosidad, porque habla de dos personas que son muy cercanas al Señor, pero que ante la situación que Él les está compartiendo, ante la carga que Él va a tener que afrontar, ellos están pensando en cualquier otra cosa menos que en el Señor Jesús. Es casi como la situación que viven aquellas personas que tienen mucho dinero y que están a punto de morir y la familia comienza a discutir acerca de quiénes realmente serán los beneficiarios del testamento. ¿Quiénes se van a quedar con las casas? ¿Quiénes se van a quedar con las empresas? ¿Quiénes se van a quedar con las cuentas de banco? ¿Quiénes se van a quedar con los carros de colección? Entonces la familia comienza a discutir acerca de qué es lo que ellos, cuál es la parte que se van a llevar. Es casi lo mismo que Juan y Jacobo están demostrando. Demuestran la poca compasión y el poco interés que tenían por la persona de Jesús, aún sabiendo de los horrores que le esperaban, porque Jesús les había dicho en 3 oportunidades qué es lo que le iba a ocurrir. Entonces, el problema con los discípulos es el mismo problema que tienen muchos, o que tenemos muchos cristianos hoy en día. Porque muy pocas veces nos preocupamos realmente por Dios y por las cosas de Dios. Muchas veces nos importa ser los primeros en todo. Nos importa ser reconocidos, nos importa tener posición, nos importa ser personas prestigiosas, tener algún cierto grado de autoridad. Entonces, el problema que estos discípulos tenían es el problema que tenemos muchos de nosotros, ¿cierto? Que somos muchas veces egoístas y buscamos satisfacer nuestras necesidades y buscamos nuestro propio bienestar en lugar de buscar hacer lo que realmente le agrada a Dios o lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pero eso es lo que nosotros vemos en la petición que ellos están haciendo y hay algunos elementos que son muy interesantes, ¿cierto? Pero el versículo 38 y la primera parte del versículo 39 dice lo siguiente. Jesús les respondió, no saben lo que ustedes están pidiendo. Y les hace una pregunta, le dice, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Y ellos responden, sí podemos. Y Jesús les dice, ustedes de cierta manera van a beber de la copa que yo bebo y pasarán por la prueba de bautismo con el que voy a ser probado. O sea, que lo que está haciendo Jesús en este momento es diciéndoles de que realmente no tienen la mínima idea de lo que ellos estaban pidiendo. O sea, no sabían realmente lo que estaban haciendo. Y además los confronta para saber si ellos realmente estaban dispuestos y eran capaces de experimentar todo lo que él estaba a punto de soportar. Algo que él ya había revelado o ya había mencionado en el versículo 33 y 34 de este mismo capítulo 10 y que fue la meditación de la semana pasada. Entonces, pero acá Jesús habla acerca, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Ahora, cuando Jesús usa la palabra copa, él está hablando de una experiencia de vida. O sea, la copa en este contexto, este pasaje hace referencia a una experiencia, a algo que se tiene que atravesar. Y cuando utiliza la palabra bautismo, nosotros conocemos de que la palabra bautismo hace referencia a ser sumergido, algo que tiene que ser introducido, ¿cierto? Entonces, lo que Jesús básicamente quiere decirle a sus discípulos es de que Él está a punto de ser sumergido en una experiencia que ellos no podían imaginar
y les pregunta, ¿ustedes se creen capaces de poder pasar por ella también? Y ellos sin saber responden y dicen, sí, Señor. Pero en realidad no entienden y no saben lo que a Jesús les espera, lo que a Jesús les está esperando. Ellos dijeron, sí, nosotros podemos hacerlo, pero ya sabemos, y lo vamos a ver más adelante, cómo el día en que Jesús es arrestado por las autoridades judías, todos los discípulos desaparecieron, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vemos es que su respuesta revela una total incomprensión de lo que Jesús está a punto de sufrir y de la carga que va a tener a soportar. Y es verdad cuando Jesús le dice, ustedes van a beber de la copa que yo bebo y van a pasar por la prueba de bautismo con el que yo voy a ser probado, haciendo referencia a la muerte que ellos iban a tener por causa del Señor. Por lo que nosotros sabemos, todos los discípulos, o los 10, ¿cierto?, excepto Judas, que se suicidó, pero los otros 10 discípulos del Señor murieron como mártires. El único que no fue así fue Juan, ¿cierto?, que fue desterrado a la isla de Patmos después de un intento de asesinarlo. Pero nosotros vemos cómo se cumple lo que Jesús menciona, que ellos también iban a atravesar por lo que él iba a atravesar en pocos días. El versículo 40 dice, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Entonces Jesús le dice de que, nuevamente, que van a experimentar la angustia que él experimentaría dentro de pocos días hasta cierto punto. Ya le he dicho, ellos morirían por su fe. En ese sentido recorrerían el mismo camino que Jesús, beberían la misma copa y serían bautizados de la misma manera que el Señor. Pero Jesús le dice en ese versículo 40 que las posiciones dentro del reino no se iban a repartir de la manera como ellos pensaban. Y sobre todo no se iban a repartir en base a una ambición egoísta, egocéntrica. No iba a ser de esa manera, sino que se iba a hacer según la voluntad de Dios, según la voluntad soberana de Dios. Es lo mismo que ocurre en la vida, ¿cierto? Lo que una persona recibe en términos de bendiciones, utilidad y ministerio está determinado por la voluntad de Dios. O sea que lo que nosotros tenemos, la eficacia que nosotros podamos tener en el ministerio, las bendiciones que nosotros podamos recibir, eso ya ha sido determinado por Dios. Eso es determinado por Dios. No hay nada que nosotros hayamos recibido que Dios no nos los haya dado. Entonces, todo lo que nosotros podamos recibir en la edad presente y en la era venidera, solamente forma parte de una decisión soberana de Dios. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo, porque eso ya está decidido. En el versículo 41, nosotros vemos la reacción de los otros discípulos, porque hasta este momento Juan y Jacobo han estado hablando con el Señor. El problema es de que los otros discípulos han estado escuchando la conversación. Y el versículo 41 dice, los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. O sea que cuando el resto de los discípulos escucharon y entendieron lo que Juan y Jacobo estaban haciendo, entonces este pasaje dice que ellos se enojaron, ¿cierto? Podemos entender el enojo, el fastidio que ellos podían sentir en este momento, porque en realidad lo que estaban haciendo Juan y Jacobo era ponerse en una posición superior a ellos, ¿cierto? Se estaban promoviendo a sí mismos, considerando al resto como menores o menos importantes. Estaban enojados también porque Juan y Jacobo como se les adelantaron, ¿cierto? Recuerden de que esto no era solamente algo que había cruzado por la mente y el corazón de Juan y Jacobo de ser los primeros entre los discípulos. Ya antes habían estado discutiendo que iban a ser el primero. Y Jesús nuevamente en ese momento le da una enseñanza acerca de qué es lo que realmente es la grandeza, a quién Dios considera grande en su reino. Y habla acerca de la importancia del servicio, ¿cierto? Entonces, cualquiera sea la razón, los discípulos estaban enfadados. Y nuevamente lo digo, nosotros podemos entender esa emoción, nosotros podemos entender esa reacción. Probablemente si nosotros hubiésemos formado parte de los 10 discípulos, ¿cierto?, que
escucharon la conversación, también nos hubiésemos sentido enojados, fastidiados. Pero lo que nosotros tenemos que considerar es de que tanto la petición de Juan y Jacobo como la reacción de los otros 10 discípulos no eran nada agradable para el Señor, ¿sí? Entonces, la reacción de los discípulos de enojo, de fastidiarse, hay algunos comentarios bíblicos que hacen referencia a que esta palabra enojo hace referencia a resentimiento que llenó el corazón de los discípulos por lo que ellos estaban haciendo. No era nada agradable a Dios. O sea, que ni la petición ni la reacción. Ahora, el versículo 42 dice que lo siguiente: así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. O sea que lo que nosotros vemos acá es que Jesús no permite que la ira, el enfado, el enojo, el resentimiento pudiera extenderse o pudiera aumentar o se manifestara de una manera quizás no violenta, pero hostil hacia estos dos discípulos que eran Juan y Jacobo. Y él aborda el tema en cuestión y les recuerda la opresión que ellos estaban viviendo por parte de los romanos. Una opresión o era una autoridad que se había establecido por medio del poder, la fuerza, no por medio del amor, de la humildad, de la justicia, del respeto, sino se habían impuesto sobre el pueblo judío y era algo que ellos rechazaban. Entonces Jesús le dice, ustedes saben de que las cosas no funcionan de esa manera, que uno no se puede imponer de esa manera, que uno no puede buscar de manera prepotente por la fuerza o egoístamente las posiciones de autoridad. Pero Jesús les está diciendo de que ellos tenían que cuidarse de poseer las mismas actitudes y motivaciones que tenían los gentiles en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús esperaba y espera que nosotros también nos comportemos de una manera diferente, honrando y revelando a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, que realmente la gente pueda ver que nosotros no buscamos los lugares, los primeros lugares, pasando por encima de los demás, no considerando, no respetando a los demás. Entonces, la posición que nosotros tengamos, el reconocimiento que algún día, si es que nosotros lo tenemos, será porque Dios nos los conceda en el momento que Dios quiera hacerlo y por su soberana voluntad. Pero no es tanto porque nosotros nos impongamos, busquemos o hagamos lo que queramos. Entonces, lo que nosotros vemos es que esa es la mentalidad de las personas hoy en día, ¿cierto? Incluso se puede encontrar esa misma situación dentro de la iglesia del Señor. Pareciera que la iglesia vive la misma experiencia que nosotros encontramos en la tercera carta que el apóstol Juan escribe, hablando acerca de un hombre llamado Diótrefes. En la tercera carta del apóstol Juan, que solamente contiene un capítulo, en el versículo 9 al 11, habla acerca de un hombre llamado Diótrefes, que le encantaba ser el líder, ¿cierto? Le encantaba ser la persona más importante. Él quería que realmente la gente lo adulara, lo reconociera, y aquellos que se oponían a él, literalmente dicen esos versículos, de que él los echaba fuera de la iglesia. Y siempre hay ese tipo de personas dentro de las iglesias que les encanta ser líderes, que les encanta o que les gusta pensar que ellos son indispensables, ¿cierto? Que desean tener toda autoridad, que desean que las personas los reconozcan, los aplaudan, se acerquen a ellos y los hagan sentir como que después del Señor ellos son lo más importante dentro de la iglesia. O están pidiendo o están buscando que realmente la gente pueda darle las gracias, reconocer por lo que hacen. Pero lo que nosotros vemos es de que esa no es la actitud que realmente deberíamos de tener. Es verdad que hay personas dentro de la iglesia, sí, pero eso no es lo que realmente debería de ser. Más bien deberíamos ser diferentes, deberíamos ser lo contrario.
Y lo contrario es lo que el Señor menciona en el versículo 43, 44, cuando dice, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, y nuevamente Jesús hace referencia a esto, el que quiere ser grande entre ustedes debe de ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Entonces, en estos versículos Jesús hace referencia a la enseñanza que ya les ha dado en el capítulo 9, versículos 33 y 37. El problema de que ellos no entendieron la enseñanza o el mensaje que Jesús quería transmitirle, de la misma manera como la mayoría de nosotros tampoco hemos entendido, pero nuevamente está aquí esta verdad. Y Jesús nuevamente vuelve a hablarle a los discípulos acerca de la grandeza en el reino de Dios. De la misma manera como nosotros los cristianos deberíamos de aprender cuál es la grandeza que Dios, a quienes Dios considera grandes en su reino. Y el Señor quiere que nosotros sepamos que el camino hacia la cima empieza por abajo. O sea, nosotros tenemos que aprender de que para poder llegar realmente a una posición de grandeza, de importancia dentro del reino de Dios, es importante que nosotros asumamos una posición de humildad y servicio, de tal manera que podamos realmente ser considerados como importantes en el reino de Dios. En otras palabras, si uno realmente quiere ser un líder, entonces primero debe de aprender a servir. Si uno quiere ser un maestro, primeramente tiene que ser un alumno. Uno tiene que empezar de esa manera. Y es muy interesante porque Jesús utiliza acá dos palabras que son dignas de mención. Y es la palabra servidor, en el versículo 43, que es la palabra que nosotros conocemos como diácono o diaconía. Entonces, dentro de las iglesias nosotros tenemos este grupo de servidores, que son los diáconos, que son aquellos que sirven en la iglesia o ayudan en los servicios de la iglesia. Pero esa palabra es utilizada en este momento. Y Jesús dice, cualquiera que quiera ser grande entre ustedes debe ser el diácono de los demás. Debe ser el servidor. Pero también hay otra palabra muy interesante, es la palabra esclavo. En el versículo 44, porque dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Ahora, la idea es la siguiente, y es de que si queremos ser reconocidos y respetados, debemos de abandonar toda ambición, todo egoísmo, y debemos de vivir nuestros días buscando servir a los demás. Cuando se hace referencia a ser esclavo de los demás, hace referencia a alguien que no tiene derechos. Hace referencia a alguien que está dispuesto a hacer algo sin recibir nada a cambio. Significa estar dispuesto a hacer las cosas, las tareas más serviles y servir sin pensar en el reconocimiento, en el agradecimiento, porque muchas veces eso es lo que está detrás de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Queremos que la gente nos reconozca, queremos que la gente nos dé las gracias. Pero Jesús dice que si nosotros queremos llegar realmente a ser importantes en el reino del cielo, entonces debemos empezar por considerarnos unos esclavos, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo, cuando él hacía referencia de él mismo, él decía que él era un esclavo de Cristo por voluntad propia. O sea que él no consideraba sus derechos, él no reclamaba, él no decía lo que tenía, lo que realmente debían hacer los demás. En algún momento él aclara y él defiende su ministerio, pero no es porque realmente se estaba defendiendo a sí mismo, sino que quería dejar establecido de que si los corintios o las diferentes iglesias que él había fundado estaban allí era porque él había trabajado y porque él les había enseñado la verdad y él no quería que nadie echara por tierra lo que él había comenzado, lo que Dios le había permitido llevar a cabo. Entonces, cuando Jesús habla ese tema con sus discípulos, por ejemplo, en el capítulo 9, el versículo 33 a 37, Jesús utiliza un niño, ¿cierto?, para enseñarles sobre el servicio. Ahora, ¿por qué un niño? En ese momento nosotros dimos algunas razones que a mí me gustaría rápidamente repetir. En primer lugar, los niños en esa sociedad judía eran la parte más baja de la escala social, ¿cierto? Entonces, los niños eran considerados como una mera propiedad y eran ignorados por la mayoría de los adultos. Ahora, no solamente eso, sino que Jesús también utilizó un niño para enseñarles a sus discípulos sobre el servicio, porque los niños realmente no pueden hacer nada por los adultos. O sea, es hacer algo sin recibir nada a cambio.
Un niño no puede mejorar la posición social de una persona, ¿cierto?, en la sociedad. Un niño no puede aumentar el éxito de un adulto. Un niño no puede hacernos más importantes a los ojos del mundo. Sin embargo, un niño puede enseñarnos mucho acerca del servicio. Solamente déjenme ilustrar de una manera muy clara, muy sencilla, pero aquellos que somos padres sabemos lo que es el significado de tener hijos, ¿cierto? Tener hijos es atenderlos constantemente, es velar por ellos, es cuidar por ellos. Desde que llegan a nacer hasta el momento que ellos se van de la casa familiar, requieren de nuestra atención. Es más, aún después de haberse ido, también estamos muy atentos a ellos. Pero solamente cuando un hombre y una mujer llegan a ser padre o madre, aprenden el verdadero significado de las palabras dar y servir. Y Jesús le utiliza a un niño porque los niños necesitan ser servidos, pero no pueden servirnos a cambio. O sea, nosotros hacemos cosas por ellos, pero ellos no pueden hacer por nosotros nada. Nos pueden dar alegrías, nos pueden dar algunas satisfacciones, pero no pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Y esto realmente es una lección que nosotros debemos de tomar muy en serio. Porque con demasiada frecuencia solamente servimos a las personas o servimos a los demás porque detrás hay un interés personal. Porque con una mano hacemos algo, pero sabiendo que con la otra mano tenemos que recibir. O como dice ese famoso refrán, ¿cierto? Un favor con otro favor se paga. Entonces yo hago esto hoy día por ti y mañana tú haces esto por mí. Pero eso realmente no es lo que define a una persona grande dentro del reino de Dios. El Señor quiere que sirvamos a los demás fielmente, desinteresadamente, sin pensar en lo que podemos recibir a cambio, sin esperar siquiera de que las personas reconozcan o siquiera nos den las gracias. Es verdad que es parte de la educación, ¿cierto?, de las personas el poder decir gracias por lo que alguien hace. Pero aún si las personas no lo hacen y no sean agradecidas o no sean reconocidas, tenemos que tener en cuenta de que todo lo que nosotros hagamos, hasta un vaso de agua que le demos a uno de los pequeños del Señor, va a recibir recompensa, quizás no de la persona, pero sí de parte del Señor. Entonces, todo lo que nosotros hacemos fielmente, sirviendo a los demás de manera desinteresada, siempre tendrá recompensa de parte del Señor. Así que si nosotros buscamos que nos respeten, entonces aprendamos a servir. ¿Por qué? Porque la gente respeta a quienes le sirven. El respeto es algo que se gana, el respeto no se exige. Y una persona gana respeto cuando sirve a los demás. Esa es la manera como se llevan a cabo las cosas en la economía de Dios, en la obra de Dios, en el reino de Dios. Entonces hay muchas personas que quieren ser reconocidas por lo que hacen, quieren que le den una palmadita en la espalda y que se les diga gracias, buen trabajo, pero ya dicho, no hay nada de malo en que las personas lo hagan. Yo personalmente trato de hacerlo y busco hacerlo con aquellas personas que realmente hacen las cosas bien y se esfuerzan y sirven al Señor y hacen muchas cosas, ¿cierto? No solamente dentro del ámbito de la iglesia, sino del hogar, de la familia, las amistades, el trabajo. Pero hay personas que hacen lo que hacen porque eso es lo que ellos quieren, ser reconocidos. No están haciéndolo por amor al Señor, no están haciendo por amor a las personas, aman el ser reconocidos, el ser aplaudidos. Y de esas personas hay muchas, disfrazadas detrás de una careta de piedad, de amor, ¿cierto? De amor filantrópico, de amor a las personas. Pero en realidad lo que quieren es que la gente les diga, usted sí es un buen cristiano, usted sí es un buen líder. Y ellos se sienten, pero muy felices. Jesús dijo algo al respecto de eso. Y dijo que ese tipo de personas ya habían recibido su recompensa en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Así que la iglesia cristiana necesita no de este tipo de personas que buscan reconocimiento solamente por buscarlo, sino que buscan servir al Señor, que no busquen reconocimiento, que no busquen agradecimiento por lo que hacen,
que voluntariamente decidan convertirse en servidores y esclavos para bendición del pueblo de Dios y para bendición y para honra y gloria de Dios. Y terminamos con el versículo 45, que básicamente Jesús le da un ejemplo, el ejemplo supremo de lo que es el servicio. Y él dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús utiliza su inminente sacrificio, su pronto sacrificio, como el máximo ejemplo de servicio y de un servicio sacrificial, de un servicio sacrificado. Siguiendo la discusión con respecto al protagonismo, Jesús reveló la posición que había asumido. Él es el Hijo de Dios y sin embargo estaba dispuesto a dar de sí mismo para el bien de los demás. Y no estaba dando algo, estaba dando su propia vida. Y lo que Jesús está haciendo en este momento es darle un ejemplo que debía de ser la norma a todos aquellos que eran sus seguidores, eran sus discípulos, y a todos aquellos que en algún momento hemos decidido seguir al Señor también. Es realmente asombroso ver en los evangelios cómo se narra acerca de la humildad y el servicio que Jesús demostró durante toda su vida. Y cuando Él utiliza este ejemplo, esta palabra aún nos recuerda quién es Jesús, ¿cierto? Porque dice este pasaje, porque ni aún el Hijo del Hombre. O sea, Jesús está diciendo, porque ni yo, que soy el Hijo de Dios, ni yo, que soy Dios hecho hombre, ¿cierto? O sea, Jesús está diciendo, si alguien tenía que ser servido, ese he tenido que ser yo. Pero no fue así, ¿cierto? Ese Dios que se hizo hombre, ese Dios soberano, creador del universo, no vino para ser servido, sino vino para servir a los demás. Y encontramos sus muestras de compasión y de servicio a los demás de manera abundante en los evangelios. Innumerables personas, multitudes, ¿cierto? Jesús tocando a los que necesitaban sanidad física, atendiendo las necesidades de los desprotegidos o de los menos afortunados, e incluso humillándose a asumir la posición de un esclavo en el momento que le lava los pies a sus discípulos. O sea, que Jesús fue un verdadero modelo de servicio a los demás. Y no solamente eso, sino que Él esperaba que sus discípulos y que nosotros los cristianos siguiéramos el ejemplo. La realidad es que nunca llegaremos a hacer todo lo que el Señor desea y espera de nosotros sin que realmente consideremos seriamente ser servidores a los demás. No estamos llamados a proveer nuestras propias agendas, a buscar que otros nos sirvan, a buscar que otros nos aplaudan. Estamos llamados a humillarnos en el servicio a los demás. Así que solamente piensa en esto. Nunca nos vamos a parecer más a Jesús, sino en lo que respecta al servicio. O sea, no podemos igualar la deidad de Jesús, no podemos igualar los milagros de Jesús, no podemos igualarnos en la sabiduría de Jesús. Pero en lo que sí nos podemos igualar a Jesús es en la manera como servimos a los demás. Es por eso digo que la única manera que nosotros podemos parecernos al Señor es realmente sirviendo, es mostrando amor a través de nuestros actos de servicio a los demás. Así que el servicio no debería ser una carga, debería ser una alegría. Todos aquellos que estamos involucrados en la iglesia deberíamos de considerarlo de esa manera. Servir al Señor no es una carga, no es un oprobio, no es algo que debemos de hacer. Debe de ser algo que lo hagamos con alegría, sabiendo de que el Señor nos ha llamado a ser servidores, a ser esclavos de los demás. Porque eso no solamente es bendición para nuestras vidas, sino también trae la gloria para Dios. Así que Jesús habla de eso, ¿cierto? Habla de su sacrificio. Declara que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? O sea, Jesús, ya lo he mencionado, Jesús sabía que Él había venido para morir en la cruz. Y vino para morir en la cruz para redimirnos a nosotros, aquellos que hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para ser redimidos de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, ¿cierto? Él llevó nuestro pecado mientras soportaba el justo juicio de Dios por todas las cosas que nosotros hicimos. Sufrió como nadie, soportó la humillación de la cruz.
Y no solamente eso, sino que probó la muerte para que nosotros, usted y yo, pudiéramos ser perdonados del pecado y que pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna que encontramos en Cristo. Pero solamente el sacrificio del Señor debería de ser una motivación, un aliciente para que nosotros pudiéramos desarrollar una actitud de servicio y sumisión al Señor y a los demás. O sea que si usted en algún momento se siente desanimado o dice, no, yo quiero dejar mi servicio, yo quiero dejar mi liderazgo, yo quiero dejar de hacer lo que realmente en este momento estoy haciendo para servir a los demás, por diferentes razones, debería primeramente considerar el ejemplo supremo que Jesús nos da de cómo es servir a los demás. Y Él lo dice en este pasaje. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre, es decir, ni aún yo mismo, dice Jesús, vine para que me sirvan, sino para servir. Y la mayor prueba de servicio que yo di, de algo que hice por los demás, de manera sacrificial, fue dar mi vida por ellos. Así que nuevamente lo repito, solamente el sacrificio de Jesús debería de motivar una actitud de servicio en nosotros, no solamente para Dios y para los demás. Ahora, ¿cómo concluimos esto? De seguro que este pasaje debe de haber tocado nuestros corazones, debe de haber desafiado, nos debe de haber retado en lo que respecta a nuestra vida de servicio, nuestro trato con los demás, nuestra manera de atenderlos, ¿cierto? De servirlos. El ministerio, la diaconía que nosotros estamos llevando, ¿cierto? Dentro de una iglesia o dentro del pueblo de Dios. Es verdad que todos luchamos contra el egoísmo, todos tenemos ambiciones, todos manifestamos o damos muestras de nuestro orgullo y aún todos luchamos también con los deseos de la carne, pero si nosotros no controlamos esos sentimientos o esos malos deseos, van a terminar por devastar nuestras vidas, van a terminar por destruir la obra que Dios está haciendo en nosotros. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza necesaria para comprometernos a servirle humildemente. Hermano, hermana, el Señor es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, pero también el Señor es digno de nuestro compromiso, de que nosotros nos comprometamos con Él, de que nosotros sigamos el ejemplo que Él nos ha dejado. Ahora, ¿deseamos ser hallados fieles cuando el Señor venga por nosotros? ¿O cuando nos llame a su presencia? ¿Es que queremos algún día que el Señor nos diga que fuimos buenos y fieles siervos de Él? Entonces, si su respuesta es sí, lo que nosotros tenemos que hacer es servir a Dios y servir a los demás con alegría. No considerándonos, como dice el apóstol Pablo, superiores a los demás, no pensando que los demás nos tienen que a nosotros reconocer, aplaudir y servir. Ese tipo de cristianos no producen nada en la iglesia. Ese tipo de personas que solo van y se sientan y esperan solamente recibir, pero no dan nada a cambio, realmente no son productivos dentro de una congregación. Son aquellos que están sirviendo, aquellos que están trabajando. Aquellos que probablemente no suben a un púlpito, pero que están atendiendo a los niños, que están haciendo diferentes trabajos dentro de la congregación, dentro de la logística, dentro del desarrollo del culto. Aún aquellos hermanos que están orando por el predicador están haciendo mucho más que aquellos que solamente van y se sientan para recibir y nunca dar nada más. Pero si realmente nosotros queremos ser hallados fieles y buenos servidores, entonces tenemos que comprometernos con el Señor. Tenemos que servir al Señor y tenemos que servir a la iglesia. Ahora, no siempre será fácil, pero como el Señor le dijo al apóstol Pablo, su gracia nos es suficiente para poder hacerlo y en Cristo todo lo vamos a poder hacer, ¿cierto? Así que hermanos, tomemos esto como un reto, como un desafío para nuestras vidas. Ya pronto, si Dios lo permite, vamos a poder congregarnos. Vayamos con una actitud de servicio. Vayamos con una actitud de humildad, considerando a los demás como superiores,
teniendo en cuenta que el supremo ejemplo de sacrificio ha sido el Señor Jesús. Si usted sirve al Señor, no deje el servicio. Si usted sirve a Jesús o tiene un privilegio dentro de la iglesia, entonces no lo deje, no lo abandone. Es Dios quien se lo ha dado. Y si alguien tiene que decirle que ya no quiere servir, entonces es el mismo Dios. Pero el Señor siempre lo va a traer a este pasaje y le va a decir, yo entregué mi vida por ti. Yo soy el máximo ejemplo de lo que es realmente el servicio sacrificial por los demás. Así que a considerar, a sentirnos desafiados por este pasaje, y aquellas personas que probablemente nunca han confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Hoy sería un buen día para que usted pueda venir ante Él y recibirlo como su Señor. Jesús soportó los horrores del Calvario, de morir en la cruz. Por usted, por mí, lo hizo voluntariamente. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos dice que Él se complace con aquellos que vienen a Él por la fe y a través del arrepentimiento para obtener no solamente el perdón de sus pecados, sino la salvación de su alma. Y después de haber sido salvos, seguir el ejemplo de servicio que Él nos ha llamado a llevar a cabo dentro de su reino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo en el cual tú hablas a nuestras vidas a través de este pasaje. Una vez más nos haces mención de cuán importante es que nosotros te sirvamos, de que podamos entender que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Diferente a lo que este mundo el día de hoy considera como importante. Es en oposición a lo que este mundo que nos rodea, a los valores, a los principios que este mundo tiene. Tú nos enseñas, Señor, que si nosotros queremos realmente ser grandes en tu reino, entonces tenemos que ser servidores, tenemos que ser esclavos, tenemos que hacer las cosas de manera desinteresada, con amor, con alegría, de manera sacrificial, leal, comprometida contigo. Señor, al final de todo, aunque no seamos reconocidos, aunque las personas no sean agradecidas, nosotros confiamos, sabemos y estamos seguros de que tú sí tomas en cuenta cada una de las cosas que nosotros hacemos. Por amor a los demás, por amor a tu obra, por amor a ti. Yo te pido que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres comprometidos y que cuando llegue el tiempo, el momento en el cual lleguemos a tu presencia, podamos escuchar esas palabras que llenan nuestros corazones de esperanza, que llenan y llenarán nuestros corazones de satisfacción, de sentirnos que hemos cumplido con la tarea, con la obra. Cuando tú nos digas, ven buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, que ese sea nuestro aliciente, nuestra motivación, que en los momentos que nos desanimemos y que sintamos las ganas de poder dejar a un lado los privilegios, o el privilegio que nos has dado de poder servirte, podamos considerar, Señor, que a pesar de todo lo que a ti te costó, Señor, a través de la muerte en la cruz y toda la humillación que tú pasaste, aún tú te mantuviste firme en ese deseo de poder servir a los demás entregando tu vida en la cruz del Calvario. Gracias por esa verdad y te pido por aquellos que no te conocen, que el día de hoy escuchan este mensaje. Señor, yo te ruego que tú hables a sus vidas, que ministres sus corazones, que ellos puedan aceptarte como su Señor y Salvador, que se arrepientan de sus pecados, de su mala manera de vivir. Que tu Espíritu Santo hable a sus vidas y los pueda redarguir, los pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio, y que ellos puedan venir, Señor, inclinados ante tu presencia, reconociendo que son pecadores y que necesitan de tu gracia,
de tu perdón y del regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sigamos orando para que muy pronto podamos nuevamente reunirnos. Esperamos realmente poder verlos, encontrarnos, poder regresar a la vieja o a la nueva normalidad, como sea, pero poder regresar a una cierta normalidad y poder juntos estar reunidos. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, que tengan una excelente semana y que Dios derrame sobre ustedes de su gracia, de su amor y su bondad. Que Dios les bendiga. Amén.